Hola Marcela, muchas gracias por la invitación. Así es, llevamos ya más de 50 años en un modelo de persecución del narcotráfico que ha demostrado ser ineficaz, porque realmente la prohibición de las drogas y la guerra contra el narcotráfico no tiene por objetivo la protección de la salud pública de los jóvenes en Estados Unidos, sino servir como herramienta de control global y como martillo contra los países latinoamericanos que se atrevan a llevar la contraria. En ese sentido, el gobierno Petro ha propuesto un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico, si bien el propio presidente ha advertido que está en desacuerdo con todo el esquema de la prohibición de las drogas y de su persecución, pero en sintonía con la normativa internacional ha cambiado el enfoque y ha dejado, como lo ha dicho en sus propias palabras, de perseguir al proletariado del narcotráfico y comenzar a perseguir al capital del narcotráfico. ¿Qué significa esto? No centrar los esfuerzos en la persecución del campesino cocalero, del hombre armado que protege el cultivo o de las personas que de alguna forma están involucradas en la cadena de producción y de distribución, pero que son al final de cuentas trabajadores, sino enfocarse en el capital que controla las grandes fortunas, en el lavado de activos y en la incautación de cocaína ya en ruta hacia los Estados Unidos. Recordemos que este gobierno ha roto todos los récords en incautación, prácticamente se ha decomisado alrededor de 1 tonelada diaria desde que Gustavo Petro es presidente, lo que ha afectado enormemente el propio negocio del narcotráfico y ha hecho que muchos campesinos cocaleros se desestimulen para seguir cultivando coca en vista de que ya no es tan buen negocio y hayan decidido aceptar las propuestas del gobierno para cambiar su actividad económica hacia cultivos legales. Este enfoque, por supuesto, si bien protege a los trabajadores, a los campesinos y a las personas más vulnerables que están involucradas en la cadena del narcotráfico, no conviene a los intereses de los Estados Unidos porque, insisto, el problema para los Estados Unidos no es el flujo de cocaína, sino fundamentalmente el flujo de dólares que salen de su economía hacia otros países y utilizar el narcotráfico como herramienta de presión. Por eso el gobierno de Estados Unidos está muy incómodo con enfoque que ha dado el gobierno de Gustavo Petro frente al narcotráfico y por eso mismo se agita cada vez más la posibilidad de que pronto, cuando se expidan las certificaciones que Estados Unidos unilateralmente concede a los países que ellos consideran que han luchado contra el narcotráfico, pues se sospecha que Colombia será desertificada en su lucha contra el narcotráfico en los próximos meses. Así es, la directiva que el New York Times sostiene que el presidente Gustavo Trump ha firmado para autorizar la intervención en países extranjeros persiguiendo organizaciones terroristas, en este caso incluyendo a las organizaciones armadas en Colombia, al Tren de Aragua y al supuestamente Cartel de los Soles, pues le da carta blanca al Departamento de Defensa para poder llevar a cabo acciones militares en nuestros países. Esta decisión lo que hace es, como todo con el señor Donald Trump, ha puesto en evidencia las verdaderas intenciones de los Estados Unidos, en este caso frente a la política antinarcóticos, a la lucha contra el narcotráfico y a la cooperación o relación que tiene Estados Unidos con los demás países en este sentido. Insisto, la guerra contra el narcotráfico no tiene ningún propósito relacionado con la salud pública, sino sirve de, primero, es un gran negocio, no solamente para organismos como la DEA o como los organismos antinarcóticos en nuestros países, sino también para la banca internacional que hace todo el lavado de dólares proveniente de este negocio. Por eso, esta nueva actitud del presidente Trump, si bien se inscribe en su estilo, como ya lo conocemos, provocador, digámoslo, que intenta siempre, que no sabemos muy bien cuáles son sus propósitos, si está simplemente amenazando o si realmente se van a materializar sus promesas, pero lo cierto es que en esta, digamos, locuacidad que tiene el mandatario estadounidense, pues esta declaratoria lo que ha hecho es de nuevo poner en evidencia cuál es la verdadera catadura de los Estados Unidos en su relación con América Latina, cuáles son sus verdaderas intenciones y cómo desde siempre el narcotráfico o la guerra contra el narcotráfico lo que sirvió fue para que Estados Unidos pudiera interferir en nuestros países. Recordemos que hasta hace muy poco Colombia se consideraba la cabeza de playa de los Estados Unidos en la región, algunos hablaban del Israel de América Latina
y en ese sentido Estados Unidos ha intervenido en la política fiscal, en la política criminal, en la política económica, incluso en las relaciones internacionales de Colombia, provocando una enorme pérdida de soberanía y de autonomía por parte de nuestro país. Lo que ahora el presidente Gustavo Petro ha querido hacer es justamente en el marco de la lucha contra el narcotráfico, que es lo que está establecido por la Convención de Viena a nivel internacional, cambiar el enfoque y dejar de perseguir a los eslabones más débiles para perseguir los espacios allí donde hay verdadera rentabilidad y donde se amasan las verdaderas fortunas producto del narcotráfico. Esto, de nuevo, significa que los Estados Unidos pierde una de sus principales bases de presión y de injerencia sobre países como Colombia, y por eso es algo absolutamente intolerable, y esto en buena medida puede explicar por qué ahora se incorporan en la lista de grupos terroristas organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional, la Segunda Marquetalia o el llamado Estado Mayor Central de las FARC, que en últimas sí están involucrados en actividades de narcotráfico, eventualmente sí cometerán actos terroristas, pero cuya peligrosidad no es suficiente como para que sean declarados terroristas por parte de los Estados Unidos. Es decir, lo que Estados Unidos en últimas está haciendo es poniendo en evidencia su fracaso en la lucha contra las drogas, poniendo en evidencia las limitaciones que tiene a la hora de intervenir en los nuevos gobiernos progresistas de América Latina y dándole a la posibilidad a los países latinoamericanos de tener más margen de maniobra para negociar y ojalá conseguir un nuevo marco a nivel global de lucha contra el narcotráfico. Así es, lo que hemos visto en los últimos años es que Colombia ha sido utilizada como punta de lanza de la lucha de Estados Unidos contra Venezuela, pero ahora el presidente Gustavo Petro reconoce una realidad cultural, política, demográfica que es absolutamente innegable y es que somos el mismo pueblo. Tenemos la misma geografía, la misma música, el mismo idioma, la misma religión, la misma bandera, venimos del mismo país, fuimos liberados por el mismo hombre y tenemos obviamente los mismos intereses. En ese sentido, Colombia no puede seguir prestándose para servir de herramienta de presión contra Venezuela, sino todo lo contrario, porque todo lo que suceda en Venezuela de una u otra manera afecta a Colombia. Recordemos que cuando se empezaron a imponer sanciones contra Venezuela a partir del 2017, aumentó enormemente la migración de venezolanos que salían de su país y buena parte de esos venezolanos llegaron a Colombia con el impacto normal que una migración tan acelerada y tan masiva puede tener. En ese sentido, cualquier situación que ocurra en el país vecino nos va a afectar a nosotros. Y Petro también lee la realidad internacional y se da cuenta cómo la política intervencionista lo que hace no es salvar la democracia y las libertades, sino justamente destruir los países para que Estados Unidos pueda apropiarse de sus recursos naturales. Y si llega a haber una intervención militar en Venezuela, obviamente eso va a tener un impacto en Colombia en términos de migración, en términos económicos, en términos medioambientales. Pero más allá de los intereses de Colombia en este sentido, creo que Petro hace una lectura inteligente de la realidad global de este momento y se da cuenta que la única forma que tenemos los países latinoamericanos de conquistar nuestra autonomía, nuestra verdadera independencia y tener cada vez más márgenes de maniobra frente a los poderes globales como Estados Unidos es uniéndonos. Y uniéndonos, obviamente, de una manera progresiva, en principio articulando nuestras Fuerzas Armadas, articulando mejor nuestros servicios de inteligencia, llegando a procesos de integración comercial, económica, financiera, cultural, que fortalezcan la unión entre nuestros pueblos, de modo que cuando se avecina la posibilidad, por ejemplo, de un nuevo genocidio, como lo estamos viendo en este momento en Gaza, pues podamos tener herramientas para responder. Recordemos que el genocidio en Gaza no es sino un ensayo general de cómo serán las guerras y las intervenciones del imperio durante el siglo XXI en los países periféricos. Es decir, si en este momento se está produciendo un genocidio por cuenta del petróleo y el gas, que son los bienes más demandados a nivel internacional, dentro de unos años el bien más demandado va a ser el agua, y el agua está en la Amazonía. Y por eso los países amazónicos como Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, debemos reconocer esta realidad y saber que la única forma que tenemos para sobrevivir como países y poder evitar que se lleve a cabo contra nosotros algo tan monstruoso como lo que está sucediendo en Gaza es uniendo.